Hola a todos. Eh, Esta pequeña cápsula está dedicada a la relación que hay entre la lógica y las matemáticas desde mi punto de vista y de acuerdo a lo que he estudiado durante los últimos años. En primer lugar, déjenme presentarme. Soy Cristian Gutiérrez. Soy filósofo de formación. Estudié filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y después hice una maestría y un doctorado en filosofía de las matemáticas y lógica de la ciencia en la misma universidad. Y también tengo estudios truncos de matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Desde hace aproximadamente 15 años me dedico a dar lógica en la Facultad de Filosofía y Letras y he dedicado buena parte de mi investigación a la lógica, a las matemáticas y a la relación que existen entre ellas. Entonces, algo que me gustaría hacer en primer lugar es contestar una pregunta. Bueno, si quiero hablar de cuál es la relación entre la lógica por un lado y las matemáticas por otro, tal vez debería tratar de aclarar qué son estas dos disciplinas. Entonces, por un lado, ¿qué es la lógica? Bueno, hay una discusión fuerte sobre cuál es la naturaleza de la lógica y cuál es el objeto de estudio de la misma. También si existe una sola lógica o existen múltiples o siquiera si existe una lógica. Sin embargo, en el campo de las matemáticas esto puede ser un poco más sencillo porque la mayoría de los matemáticos van a tomar a la lógica como una disciplina que estudia una relación en particular, que es la relación de consecuencia lógica. Y sobre si existen múltiples lógicas o solo una, si bien es una discusión activa, la mayor parte de la comunidad matemática tomará la lógica clásica como la lógica y a partir de ahí va a realizar sus estudios. Entonces, en este contexto, por lo menos hasta este momento, voy a tomar a la lógica como una disciplina que se dedica al estudio de la relación de inferencia que existe entre premisas y conclusión en un argumento dado. Y entre las opciones de lógicas que tenemos, vamos a optar por la lógica clásica, en particular, casi siempre, la lógica clásica de primer orden. Ahora bien, ¿qué es las matemáticas? Sería la segunda pregunta que necesitaremos para explicar esta relación entre las dos disciplinas. Esta pregunta es mucho más complicada desde mi punto de vista, porque no creo que exista un acuerdo muy claro sobre qué son las matemáticas. Existen múltiples disciplinas que son llamadas matemáticas, y digamos, el desarrollo de estas disciplinas data desde hace milenios hasta la actualidad y pasa por diferentes etapas, toma diferentes matices. Uno podría pensar que algo que unifica a las matemáticas es que los objetos de estudio han sido más o menos los mismos desde los orígenes de la disciplina, pero esto no es del todo claro. Hay gente que cree que, por ejemplo, las matemáticas se dedican a estudiar estructuras matemáticas. Pero esta visión es bastante más contemporánea. Habrá mucha gente que crea que en realidad las matemáticas pueden estar estudiando una estructura particular, algún tipo de relación. Pienso, por ejemplo, en la geometría euclidiana, que probablemente estaba estudiando un cierto tipo de prácticas en torno a la medición de digamos, objetos en el espacio físico, tal vez esto originalmente, y después fue haciéndose cada vez más compleja, más abstracta, hasta que ahora probablemente estemos hablando de espacios geométricos en donde los objetos están definidos de manera relacional. Simplemente nos importa cuáles son las relaciones que existen entre los diferentes objetos que conforman este espacio matemático. Ahora, ¿qué es lo que puede tomar uno aquí directamente? Bueno, si partimos, por ejemplo, de la práctica de la geometría, creo que podemos hacer un estudio, algo muy clásico, estudiar la relación entre la lógica y las matemáticas a partir de proyectos como el proyecto axiomático. Entonces, no quiero decir con esto que toda la matemática se reduzca
a matemáticas axiomáticas. Esto creo que sería un error, pero creo que las matemáticas que se estudian a partir del método axiomático tienen una relación muy, muy clara con la lógica. Bueno, pero para todo esto, ¿qué es el método axiomático? ¿Qué tipo de teoría matemática o visión de las matemáticas tendríamos a partir del estudio del método axiomático? Bueno, desde ese punto de vista, en el método axiomático, nosotros podemos ver a las matemáticas como, digamos, un estudio, sí, de ciertas estructuras y demás, pero un estudio muy particular realizado mediante un conjunto de axiomas o principios que nos van a servir para partir y hacer construcciones de nuestra teoría. Son en algún sentido los enunciados más básicos con los que nosotros vamos a estar trabajando. Van a contener las ideas fundamentales de nuestra disciplina, en algunos casos incluso una descripción mínima de cuáles son los objetos con los que están trabajando, y a partir de esos principios que son enunciados como tal cual, pueden ser enunciados en el lenguaje natural, etc., se busca deducir el resto de las teorías matemáticas utilizando un método deductivo. Y es aquí donde entra, sin lugar a dudas, la lógica. Finalmente, la lógica va a ser la herramienta que nos permitiría, a partir de estos principios, de estos axiomas básicos, construir la teoría, derivar de ella, inferir de estos axiomas otras proposiciones que normalmente llamaremos teoremas. Y entonces, desde esta visión particular, la lógica sería fundamental en la práctica matemática, porque sería la herramienta que nos permite derivar de los principios, de los axiomas, los teoremas. Ahora, muchas de nuestras teorías contemporáneas están expresadas en, digamos, versiones axiomáticas. Es muy, muy común ahora que esto sea así. Ahora, no hay un acuerdo último sobre cuál debe ser la función de la lógica dentro de las matemáticas, porque si bien en la actualidad la mayor parte de las teorías matemáticas se pueden expresar en términos axiomáticos, no necesariamente digamos, podemos reducir toda la práctica matemática al uso de sistemas axiomáticos. Y en ese sentido, creo que puedo decir que no hay un acuerdo de la función de la lógica en las matemáticas. Habrá gente que dirá que la lógica no puede tener un papel tan fundamental en la práctica matemática. Hay gente como los intuicionistas clásicos, por ejemplo Brouwer, que sostenían que la lógica y en realidad todo el lenguaje matemático solamente era una herramienta que nos permitía comunicar nuestras ideas matemáticas, pero que no expresaban, digamos, no tenían un rol más fundamental que eso. En contraste, había otros filósofos y otros matemáticos que creían que el papel de la lógica no solo era generar inferencias o probar inferencias como inferencias correctas dentro de este esquema del pensamiento del método axiomático, sino que podrían servir como un fundamento, digamos, último. Entonces, en este sentido, tenemos autores como Frege o como Russell, los cuales opinaban que no solamente la lógica sirve para analizar inferencias, sino que la lógica es la base de las matemáticas. Por ejemplo, no solo porque podemos reducir las inferencias matemáticas a inferencias lógicas, sino que incluso podemos inferir los principios matemáticos, los axiomas matemáticos, a partir de axiomas lógicos. Y en algunas versiones más fuertes, por ejemplo, en la versión de la postura de Frege,
incluso los objetos matemáticos pueden ser reconstruidos como objetos lógicos. Entonces, aquí tenemos todo un espectro de posibilidades entre cuál es la relación entre lógica y matemáticas. Desde aquellos que dirían, como los intuicionistas, que la única función es para facilitar la comunicación de los resultados en matemáticas y que esos resultados en general se generan, a partir de la cognición humana, y que no dependen del lenguaje y de la lógica que estamos usando, hasta la versión más fuerte, en donde todos los principios, los objetos y las inferencias matemáticas no son más que principios, inferencias y objetos de la lógica, pero en versiones mucho más complejas. Normalmente creo que la mayoría de los matemáticos se ubican en un punto intermedio, en donde la lógica se convierte en una herramienta que les permite clarificar cuál es el lenguaje que están usando, que les permite tener mucha precisión en respecto a lo que se dice, lo que se expresa en las teorías matemáticas, y que además les permite estudiar las inferencias matemáticas de los axiomas a los teoremas, con toda precisión. Ahora, todo esto siempre se está moviendo mucho. En la actualidad hay muchas discusiones sobre si se podría utilizar alguna lógica no clásica para hacer matemáticas no clásicas. Y esto es una discusión muy activa, especialmente en círculos filosóficos. Y en círculos matemáticos también hay mucha discusión, pero en un sentido un poco distinto. Durante el último siglo han surgido algunas teorías matemáticas que tienen una fuerte conexión con la lógica, como la teoría de conjuntos, la teoría de categorías y la teoría de tipos de homotopía, que buscan ser lenguajes o marcos conceptuales en los cuales se pueda reconstruir la matemática, en donde se puedan reconstruir las inferencias y los objetos matemáticos. Y aquí la lógica va a jugar diferentes papeles. Esos son el tipo de discusiones que se tienen actualmente. Por ejemplo, desde el punto de vista de la teoría de conjuntos, normalmente la lógica que se toma de fondo es una lógica clásica. Se utiliza el marco de la teoría de conjuntos para realizar construcciones de teorías matemáticas. Y, por ejemplo, en teoría de categorías la relación es un poco distinta. La idea ahí es que, dado un universo matemático, que normalmente va a ser una categoría, nosotros, bajo ciertas condiciones, podemos hablar de una lógica interna que ya está dada por, el comportamiento de ese universo matemático, que normalmente va desde una lógica clásica hasta una lógica intuicionista, pero hay discusiones sobre si incluso se pueden determinar otras lógicas, como lógicas paraconsistentes, y otras propuestas como la teoría de tipos de homotopía, en donde se centran mucho en el aspecto computable de las teorías matemáticas, qué tanto puede computarse de manera mecánica. Entonces, creo que esto es más o menos un panorama general de la relación que puede existir entre lógica y matemáticas. Bueno, pues esto sería todo. Les agradezco mucho. Esto es un video muy general, pero espero que los motive a estudiar las relaciones que pueden existir entre la lógica y las matemáticas. Y finalmente, solo me resta desearles un feliz Día de la Lógica 2021. Muchas gracias.